Emir Sader fue secretario ejecutivo de Claxo, es sociólogo, profesor universitario, y en estos días se está discutiendo si existe la aparición de una nueva estrella en América Latina. La estrella sería la Alianza del Pacífico, el Arco del Pacífico, que sería la estrella buena para algunos, sobre todo para algunos sectores de los Estados Unidos y para sectores ultraliberales de América Latina, frente a los malos. Los malos son los cerrados, anticuados del Mercosur, por ejemplo, Brasil, Argentina, Venezuela, etc. Emir, ¿es así esto? Es un eslabón más en la cadena norteamericana, Sí. que empezó con el NAFTA, vino la crisis de México y Sí. no se pudo incorporar a otros países, vino el proyecto del ALCA, que fracasó, ahí era un proyecto de tratados bilaterales de libre comercio con Estados Unidos. Y está tratando ahora, frente al aislamiento que tiene, de reagrupar esos países. Trae México de allá lejos para Sí. tener uno más, sumándose a Perú, a Chile y a Colombia. Sí. Eso es lo que llaman Alianza para el Pacífico. Significativamente un eslogan parecido con el que tienen en los 60. Frente ¿sí? al riesgo de que Cuba se alastrara su influencia, Claro. tiene Alianza para el Progreso. ¿Y hoy cuál es el riesgo para Estados Unidos? Porque digo, ahí era el riesgo, el cuco, el fantasma era Cuba. Hoy, Hoy son los países progresistas de América Latina, ¿no? Ajá. No pueden aislar un gobierno como el de Venezuela, que en otras circunstancias quedaría sin mayores alianzas, ¿no? Sí. Hoy no, es al contrario, la tendencia dominante, más dinámica. Tienen un discurso que el Mercosur está estancado Sí. y que ellos serían dinámicos. sí, ¿no? que es cerrado, viejo, antiguo. Sí, no se dan cuenta que en este momento justamente está el momento de ruptura de ese aislamiento, estancamiento relativo en que corporaciones brasileñas y argentinas disputaron mercado. Claro. El nuevo Mercosur significa incorporación de Venezuela, Sí. de Ecuador y de Bolivia, bajo dirección de Venezuela. Por primera vez hay un espacio que puede proyectar una integración económica, tecnológica, educacional, mediática. Entonces, el potencial es muy fuerte, ¿no? Y Ecuador quiere ser miembro de Mercosur también, digo, Sí, tendrá que total. resolver el tema de la dolarización, que no es un tema fácil para Ecuador, pero quiere serlo. Claro, que justamente una integración amplia con Mercosur es que puede generar una moneda única y eventualmente la salida. Claro. No volvería nunca al sucre que tenían, pero Claro. supone un banco central único, supone una integración que el nuevo Mercosur puede generar. Sí. Y el hecho, Paraguay, por ejemplo, es un riesgo porque Paraguay, con miembro de uno de los 5 miembros plenos del Mercosur, aunque ahora tenga suspendidos sus derechos por el momento, se supone que los derechos serán restaurados en poco tiempo más. Paraguay se presenta como observador de la Alianza del Pacífico surgida en Cali. ¿Eso es una cuña? Bueno, podría ser. Hay también otro tema, es decir, Tabaré es favorito para ganar elecciones. Sí. Eventualmente con Astori, Sí. que también una tendencia de aflojamiento relativo del viejo Mercosur. No Sí. sé si estarán contentos con el nuevo, pero hay esos espacios alternativos que eran víctimas. Aunque, discúlpame, Tabaré fue presidente cuando fue el no al ALCA y finalmente, yo me acuerdo en el 2005, después de una posición de Astori y del propio Tabaré vacilantes, terminaron teniendo la misma posición del Mercosur más Venezuela en ese momento, que fue la bolilla negra para la formación del ALCA, ¿no? Sí, eso sí, pero En aquel momento. alegando que eran marginalizados por Sí, Brasil y así es. Argentina, buscaron flexibilizar hasta alguna consulta formal si era posible tener tratado de libre comercio con Estados Unidos y pertenecer a Mercosur. Se le dijo que no, pero ahora puede tener alternativas mejores. Sin embargo, vuelve una tendencia uruguaya de mayor flexibilización de la inserción internacional. Paraguay no tendrá fuerza propia, lo que está haciendo de alguna manera una venganza contra el hecho de que pagó el precio del golpe Claro, blanco. Entonces, claro. está tratando de demostrar que no vuelve sometido absolutamente, pero no creo que signifique nada en términos económicos, ¿no? Y hay riesgo de que este espejismo aparezca como la solución buena dentro de Brasil, dentro de la Argentina, dentro de Venezuela. El intento existe, eso queda claro.
analistas o lobistas como Emilio Cárdenas, que es lobista de sectores financieros, lo dicen directamente, digamos, no es que uno lo sospeche, lo escriben eso. Pero más allá de que lo hagan o lo intenten, ¿hay un riesgo de que eso fructifique y que el espejismo pase a ser comprado como espejitos de colores, ya no como espejismo? Creo que el límite internacional es la recesión en el centro del capitalismo. Ajá. La ventaja que tendría algo así sería justamente tener intercambio de libre comercio dinámico con Europa, con Estados Unidos, con Japón. No les pueden ofrecer casi nada. Claro. Perú tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, sí, pero tiene un comercio mucho más dinámico con China, con Brasil. Estados Unidos no puede imponer su norma porque no tiene capitales para invertir en Perú. Claro. Pasa lo mismo con Colombia. Realizó el sueño que quedó bloqueado durante mucho tiempo, que Colombia tuviera un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero tiene un intercambio y después económico. Además le vende alimentos a Venezuela, Colombia, por ejemplo. Con Venezuela aumentó el comercio con Venezuela, justamente. Con Venezuela y con Brasil tiene un comercio mucho más dinámico que con Estados Unidos. Entonces creo que ese es un horizonte, pareciera ser al Pacífico, el sector dinámico del mundo. No, China tiene mucho más comercio con los otros países de la integración sudamericana que con esos países, ¿no? Claro. Y tiene con Perú bilateralmente, no necesita la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces yo creo que la recesión internacional, que podían ser los aliados privilegiados de ellos, son un límite hoy día, ¿no? ¿Y qué significa esto en términos geopolíticos, como se hubiera hecho en otra época? Si es que la palabra geopolítica pasó de moda, porque tal vez exista. ¿Qué significa la Alianza para el Pacífico? Sí. Bueno, no tiene un significado grande. El significado importante tiene México, que está acoplado a Estados Unidos, ¿no? Sí. Chile va a cambiar de presidente muy luego y es probable que la tendencia se está acumulando en Chile de buscar acercamientos con el Mercosur se intensifique. Entonces no creo que tenga una consistencia. Ollanta tiene relaciones muy estrechas con el Mercosur. No creo que tenga, es un evento de propaganda. Entonces ahí aparece el país diciendo que el sector más dinámico en escala internacional, decía que México disputa con Brasil la hegemonía latinoamericana. Ayer el vicepresidente norteamericano en Río de Janeiro dijo lo contrario, el parcero fundamental para Estados Unidos refundar sus relaciones con es Brasil. Entonces yo creo que tiene mucha de espuma, ¿no? No corresponde a una estrategia que tenga pies en la realidad. ¿Quién va a querer distanciarse de Brasil para una política continental? ¿Y cuál es la expectativa de Biden, por ejemplo, o de Obama con Brasil? La expectativa realista, digo, ¿no? Lo que quisieron es que Brasil fuera parte del ALCA, en el 2005 no lo lograron. Lula, Kirchner, Chávez, por lo pronto, dijeron no y hubo bolilla negra. ¿Qué es lo que buscan hoy? Tienen algunas inversiones en que tienen algunas esperanzas de que sean estratégicas, recursos naturales, minerales, aquí o allá. Sí. A ver si va a prosperar o no. En lo político no hay mayores acercamientos, ¿no? Brasil no se sumó a la política de Estados Unidos respecto a Siria, respecto a Irán, etc. Entonces yo creo que no tienes buenas relaciones porque es bueno tener buenas relaciones con Brasil, ¿no? Sí. Es querido por mucha gente. Es un jugador importante. Pero claro, si piensas en acercamientos reales, va Dilma Rousseff a Estados Unidos en octubre. Sí. Hay intercambios tecnológicos, universitarios, etc. Pero en lo político es donde hay menos acercamientos, ¿no? Y Emir, en términos de investigación en ciencias sociales, de estos temas o de otros, acompasan esta realidad, están atrasadas, hay fenómenos que no están siendo reflejados en el comienzo de las investigaciones. Yo no digo que las ciencias sociales deban seguir el ritmo periodístico, no tienen por qué hacerlo, o sí, no lo sé, pero digo, ¿esto está en el foco o todavía no está ni siquiera en el foco, estos temas que estás planteando? Yo creo que se está acercando al foco, porque antes había un rechazo, la misma categoría de modelo extractivista era un rechazo a pensar qué tipo de modelo económico hoy puede rescatar el tema social en América Latina. Sí. Y es la otra cara de explotación de recursos minerales, es tener disponibilidad de recursos para política social. Hoy ya hay un poco de superación de eso, ¿no? Hubo mucha burbuja internacional respecto al aislamiento eventual del gobierno de Bolivia con movimientos ecologistas indígenas, con Ecuador más todavía, hasta que la victoria electoral de Rafael Correa terminó con esa idea, claro. La última. Hoy tiene apoyo mayoría parlamentaria, al parecer nítida. 2/3, 90% de apoyo. Demostró que los indígenas ecuatorianos han votado por Rafael Correa. Es decir, que no hay ese obstáculo
Al igual, se supone que en Bolivia puede pasar algo así. Lo mismo. Pero hubo una multiplicación de una cadena medio heterodoxa entre movimientos ecologistas, indígenas y una derecha sorprendentemente reconvertida a temas ecológicos e indígenas, ¿no? con tal que pueda oponerse a esos gobiernos, ¿no? Yo creo que ese pasó un poco. En el momento en que esos modelos enfrentan dificultades, sí, pero que no pueden dejar de utilizar la exploración de recursos naturales. Creo que Bolivia tiene una actitud más clara. Es una etapa que tiene desgastes, una etapa de acumulación para poder pasar a un modelo que no dependa básicamente de la exportación de recursos naturales. Hay una discusión en MIR muchas veces, yo creo que a veces es como polarizada. Es por un lado los que dicen terminar con la pobreza y otros que dicen no, terminar con la pobreza es objetivo del Banco Mundial, lo que vale es redistribución del ingreso. No sé cuál es tu opinión al respecto. Mi sensación es que a veces se polariza demasiado y, digamos, lo ideal sería ir avanzando en las dos cosas. Digo, ¿en qué punto está hoy la discusión y la práctica social en América Latina, la práctica de las políticas públicas? No sé quién lucha contra la pobreza, cómo se puede luchar contra la pobreza sin la distribución de renta. O termina con los pobres físicamente o los reconvierte a otra escala social. Sí. Entonces yo creo que es una falsa dicotomía para de alguna manera buscar dividir las fuerzas. Que la dicotomía esencial es si el centro del interés latinoamericano es terminar con la desigualdad, la pobreza, la miseria, o si es el tema de la lucha contra el Estado. Ese es el tema central del debate, está la pobreza o el Estado, no es un tema de cómo combatir la pobreza. Hay distintas formas que se complementan o no, pero van en dirección de la conciencia que América Latina es el continente más desigual del mundo. Sí. Y que la superación de los dilemas actuales, los problemas actuales es superando la pobreza, miseria y desigualdad, que va en la misma dirección. ¿Hay desafíos nuevos en ese sentido para los estados? Digo, teniendo en cuenta que o desde 1999 si uno toma Venezuela, o desde el 1 de enero del 2003 si uno toma Brasil y después en el 25 de mayo la asunción de Néstor Kirchner. Digo, vos acabas de compilar un libro sobre 10 años de gobierno Dilma Lula. Digo, tomemos si querés eso. Si uno analiza los desafíos del principio de los 10 años para los estados, con los desafíos actuales para los estados, ¿cuáles son los nuevos fenómenos que aparecen? Creo que tenemos una combinación de elementos de desdoblamiento del modelo aplicado, que depende demasiado de exportación de productos primarios, sí, y por otra parte recesión internacional, que nos frena los topes de desarrollo. Esos son los temas, hay que buscar un modelo que reindustrialice América Latina, no en los viejos términos, pero buscar nichos específicos. Creo que el nuevo Mercosur puede buscar eso. Y el otro es cómo defendernos de la recesión internacional. Menos el tema del menor crecimiento de China, sigue el crecimiento fuerte y alto, pero ya son de 2008, ya son como 5 años y las perspectivas de por lo menos 2 años más de recesión. ¿Cómo podemos aguantarnos con el mercado interno? Intercambio sur-sur, intercambio sur, dentro de América del Sur, con un fuerte peso recesivo internacional que nos disminuye la demanda, disminuye créditos, etc. ¿Y cuál te parece a vos la clave de ese cómo? De cómo podemos aguantar eso que decías. ¿Cuál te parece la clave de eso? Yo creo, por una parte, seguir distribuyendo renta, no solo porque es justo, sino porque es un otro espacio de realización económica. Sí. Segundo, buscar con la integración, formular proyectos de desarrollo en esa dirección, que no dependan tan estratégicamente de la exportación de productos primarios. Eso solo se puede hacer en proyectos de integración. Nadie puede encontrar formas de reinserción internacional de forma tecnológicamente avanzada solo, a nivel individual. Es imposible hacerlo. Ni siquiera Brasil. No, ni siquiera Brasil. Yo creo que no. Brasil está sufriendo fuertemente esa presión de recesiva internacional, defendiendo la defensiva del gobierno, ¿no? Sí. Ahora la felicidad de la derecha es crecimiento económico bajo y se aumenta la tasa de interés por presiones inflacionarias. Claro. Antes sería estagflación, no alcanza a ser eso, pero la combinación de los dos elementos negativos, ¿no? Emir, muchas gracias. Emir Sader, sociólogo brasileño, a cargo del área de Relaciones Internacionales de Claxo, y fue durante 2 periodos secretario ejecutivo.